Esta leyenda es del estado de Puebla. Se llama el aparecido del Salto del Gato. La carretera panamericana, como una vía de comunicación, une a la República Mexicana de noreste a sureste, específicamente en la parte que va de la población de Izúcar de Matamoros para Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla. La carretera cruza una pequeña porción del eje volcánico y al llegar a la parte más alta y sinuosa de este, se ubica un precipicio, en el cual múltiples vehículos misteriosamente se cayeron, resultando en varias muertes. Sucedió allá por el siglo XX, en la década de los 30, cuando los primeros autobuses de pasajeros empezaban a circular por ese territorio. Decían que los choferes se les aparecía un hombre vestido con un impecable traje de charro. Este era de color negro, tenía botonadura de plata y un botón de oro. Además, que cubría su cabeza y parte del rostro, con un sombrero bellamente decorado con hilos de oro. Este individuo les hacía la parada y abordaba el autobús. Luego de eso, de manera discreta, se les acercaba a los conductores y les hacía la siguiente propuesta. Cuando llegues a la cumbre, abres la puerta, te arrojas a un lado del camino y dejas que el camión se vaya a la barranca. Aquí tienes este dinero, es para ti. Este extraño hombre les mostraba enormes fajos de billetes. Se cuenta que algunos operadores, al ver tanto dinero, aceptaron el ofrecimiento y realizaron lo que el charro les decía. Otros más tomaron el dinero, pero no cumplieron con el pedido. Y estos aparecían días más tarde muertos, con visibles huellas de tortura. Con el paso del tiempo, el pánico entre los choferes y pasajeros llegó a su punto más alto, debido a que el misterioso personaje, al percibir que ya no paraban los autobuses en ese lugar, ya se les comenzaba a aparecer de manera inexplicable a un lado del operador y les hacía el mismo ofrecimiento. Fue tanto el revuelo causado con estos acontecimientos que el servicio de transporte público de pasajeros prácticamente se suspendió por aquella época. Las autoridades eclesiásticas y civiles acordaron colocar varias cruces, y al momento de bendecir el lugar, se dice que apareció este ser, quien, blandiendo un impresionante látigo, golpeó en repetidas ocasiones al sacerdote oficiante, quien, a estar a punto de morir, tomó el instrumento de tortura entre sus manos, se acercó lo más que pudo al ser infernal y le arrojó agua bendita, transformándose el elegante charro en un horrible ser, quien, revolcándose entre las piedras, cayó al profundo abismo, entre desgarradores gritos de dolor y de insultos hacia el enviado de la iglesia. Se dice que se debe tener mucho cuidado si ven a un charro negro por esos lugares. Soy Vilma y les escribo desde Paraguay. Me gustaría compartir con ustedes un suceso paranormal que viví hace muchos años. Era una noche de verano y estaba trabajando en un restaurante. Mi turno terminaba entre la 1:30 y las 2 de la mañana. En aquella época tenía un compañero de trabajo, que también era mi vecino. Fue él quien me recomendó en el puesto de ayudante de cocina. Pero en aquella fatídica noche, él tenía el día libre y yo tendría que volver a casa sola. Vivía aproximadamente a 1 hora de distancia del trabajo, así que abordé un autobús. Una vez dentro me dirigí hacia el centro del vehículo, y en eso noté a un anciano sentado con una bolsa de basura llena de latas vacías entre sus piernas. Con su otra mano cargaba cajas de cartón como podía. Al acercarme a él me saludó amablemente y me dijo buenas noches. Le respondí cortésmente, y fue entonces cuando me di cuenta de que todas las personas que iban en el autobús me estaban mirando fijamente. Al parecer, pensaban que algo extraño sucedía por mi cercanía con aquel hombre, pero en realidad la extraña era yo, sin saberlo. De repente el anciano se levantó y me ofreció su asiento.
Yo le agradecí, pero le dije que no era necesario, ya que mi parada estaba cerca. Sin embargo, él insistió, asegurándome que también se dirigía a un lugar cercano. Mientras tanto, las miradas de todos en el autobús permanecían fijas en mí. El anciano comenzó a hacerme preguntas sobre mi familia y todo lo que yo conocía en el vecindario. Yo respondía a todas sus preguntas, sin sospechar lo que estaba por venir. Y de repente me dijo: el otro día te vi salir con un chico a esta misma hora, y escucharon un ruido cerca de la parroquia. Tú dijiste que era un gato, pero en realidad ese ruido fui yo. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrer por mi espalda. Y luego de eso, me advirtió que cuando me bajara del autobús, no encontraría ningún taxi disponible y tendría que caminar. Pero cuando llegara a un cruce cerca de la escuela, debía cambiar de acera para evitar cruzarme con alguien. Con todo lo que me había dicho aún resonando en mi mente, llegamos a mi parada. El anciano también se bajó del autobús detrás de mí, y todos los pasajeros continuaban mirándome como si estuviera hablando sola. Le pregunté que dónde vivía, que si vivía lejos, y él me respondió que vivía donde vive mucha gente. De hecho, cada día llegaba gente nueva, muy cerca de donde yo vivía. Le rogué para que me dijera dónde exactamente, y él me dijo que vivía enfrente de la escuela, que estaba cerca de mi casa. Y ahí cerca, curiosamente, estaba un cementerio. En ese momento giré rápidamente, comencé a caminar apresurándome, y en eso me crucé con un hombre, que creo que era a quien el anciano me había mencionado que me encontraría. Pero no recuerdo cómo llegué a la casa de mi tía. Lo único que sé es que cuando recobré la conciencia, habían pasado 3 días, y mi tía me explicó que había estado con mucha fiebre. Al tercer día por la tarde, recibí una llamada de mi compañero de trabajo. Por cierto, él también leía las cartas. Me preguntó cómo estaba y si me había asustado. Le conté de lo ocurrido aquella noche en el trabajo, y me dijo algo sorprendente. Me explicó que la razón por la que la gente me miraba en el autobús era porque estaba hablando con un espíritu, y que solo yo podía verlo. Los demás pensaron que estaba hablando sola, como si estuviera loca. Mi compañero me aconsejó hacer un triduo de misa, y aseguró que eso me ayudaría a sentirme mejor, ya que la intención del espíritu no era de asustarme, sino de protegerme. Seguí su consejo y realicé el triduo de misa. Desde entonces, nunca más vi al anciano del autobús. Ya han pasado más de 20 años de aquella noche, pero aún lo recuerdo claramente. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar racionalmente, y que a veces hay fuerzas invisibles a nuestro alrededor. Siempre estaré agradecida por la protección del espíritu en aquella noche. Quiero compartir esta historia de manera anónima. Me sucedió allá en el año 2004. En ese entonces trabajaba para una empresa llamada Elcotec, que quedaba rumbo a Podaca. Resulta que en ese año hubieron días de constantes lluvias, y por consecuencia, se inundaba la carretera Miguel Alemán. En una noche en la empresa se fue la luz, y decidieron darnos la salida como las 2 de la mañana. Cabe decir que yo traía puro turno de noche. Resulta que el transporte nos acercaba lo más posible a nuestras casas, pero como la carretera Miguel Alemán estaba inundada, no podíamos pasar. El transporte tuvo que hacer otro recorrido por la antigua carretera Santa Rosa. El caso es que el autobús, en su recorrido, de repente se apagó, y lo hizo justo en el frente del panteón que se llama Jardín de los Ángeles. Quedamos ahí justo en el medio de los dos panteones. El chofer no lograba arrancar la unidad, por más que intentaba una y otra vez, hasta que de repente encendió, y lo hizo exactamente a las 3 de la mañana. Sin embargo, de la nada se volvió a parar, y justo al hacer eso,
se escuchó la voz de una pequeña que dijo: «Gracias, yo aquí me quedo». Todos y cada uno de nosotros la escuchamos muy claramente. Y después de eso, la puerta se abrió y vimos cómo una niña descendía y se dirigía hacia la entrada principal del panteón. Y ahí mismo desapareció, ante la mirada atónita de todos. Estábamos impactados y nos preguntábamos quién era y a qué hora se subió. Y luego de eso, la unidad volvió a funcionar y seguimos adelante. Recuerdo al pobre chofer. Su cara estaba blanca por el susto que nos llevamos. Yo hasta hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó esa noche. Si la lluvia, quizás, tuvo algo que ver con lo que pasó. Mi historia sucedió viajando a mi hogar desde la capital. Son 200 kilómetros en 5 horas. Suponía que estaría en mi casa, pero habían cortes de camino, así que tomamos una ruta alternativa. Llegamos a un pueblo y los choferes nos advirtieron que eran caminos largos y que compremos comida porque nos dijeron que eran rutas sin posibilidad de parar a comprar algo. Lo extraño de estos caminos es que supimos que eran rutas viejas y que no estaban usadas. Comenzamos el trayecto tranquilo, pero llegamos a donde todo comenzó. Entramos a un pueblo llamado Pampa Blanca, ubicado en la localidad de la provincia de Jujuy, llamada Santa Bárbara. Entramos todo normal, pero en cierto punto del camino, el autobús se desvió a una ruta que estaba en mantenimiento. Eran las 12 de la noche, y éramos los únicos que andábamos por esos lados. No venía nadie, ni siquiera un auto o algún camión. Todo ese trayecto era extraño, pero a la media hora comenzamos a ver luces, como si fuera que había un pueblo cerca. Pasaron minutos y las luces que veíamos en eso desaparecieron y todo se tornó oscuro. No veíamos ni siquiera las estrellas. Sé que suena extraño y no creo que crean en esto, pero en esas horas que íbamos en la completa oscuridad, de repente se nos cruzó un coche fúnebre. Y eso es raro que aparezca a las 2:30 de la mañana. Este coche no dejó que avanzáramos por bastante tiempo, y en eso escuchábamos que los choferes y un gerente de la empresa estaban rezando un Padre Nuestro. Y además, recuerdo que decían: «Que se termine esto, por favor, Dios mío. Queremos salir de este camino». Nosotros nos miramos con mi madre y también comenzamos a rezar, al igual que los demás pasajeros. No recuerdo más después de eso porque me dormí, y más tarde mi madre me despertó, diciéndome que al fin salimos del camino. Llegamos a otro pueblito e hicimos una parada para salir a tomar aire. Después de eso nos dijeron que subamos de nuevo al autobús. Pensábamos que ya superamos lo extraño, pero no era así. Salimos del departamento de Anta, específicamente Las Lajitas, para ir a Lumbreras, perteneciente al departamento de Metán en Salta. Sabía de estos caminos por mi padre, que es docente rural. Y lo extraño comenzó cuando estábamos en trayecto, porque de repente se nos volvió a cruzar un coche fúnebre, pero esta vez con él iban 3 autos prácticamente pegados uno a otro. Aparte de esto, se apagaron las luces del autobús y volvimos a quedarnos en total oscuridad. Esto nos provocó a todos un miedo, una sensación rara que no encuentro explicación. Y en eso volvíamos a escuchar a los choferes, pero esta vez ya estaban prácticamente gritando que querían salir de ese camino. El miedo se apoderó de todos, y en todo ese tiempo se cortó la señal de los teléfonos. Teníamos cientos de llamadas perdidas de mi familia, quienes tenían miedo de que nos haya pasado algo. Comentamos esto a familiares,
y nos dijeron que esos caminos eran así, rutas que son tétricas y con antecedentes de muchos accidentes. Sé que suena muy extraña mi historia, y no pido que me la crean. Les mando un saludo desde Joaquín González, desde Salta, Argentina. Hace unos años atrás, no recuerdo con exactitud cuántos, falleció un muchacho que todo el pueblo de Garmendia, el departamento de Buryagu, lo conocían como el Gringo. A este muchacho lo mataron de madrugada, de manera muy cruel. Habían muchas versiones del por qué lo hicieron, pero nadie sabía realmente lo que sucedió, qué circunstancia y motivo lo llevaron a su muerte. Lo cierto es que tras su deceso, todo el pueblo se quedó conmovido por el hecho. Lo mataron camino a la ruta 336, ruta que va al pueblo. Recuerdo que en ese tiempo pasaba por el pueblo el autobús Benjamín Arauz, el cual tenía varios horarios de recorridos, pero el último era en horas de la noche. Ya a medianoche no viajaba nadie hasta el pueblo, y por ser el último autobús que circulaba, su chofer quedaba a dormir en una pensión del pueblo, y salía a primeras horas de la mañana con destino a la terminal. Con el paso del tiempo y después de la muerte de este muchacho, se decía que comenzó a parecerse a los choferes de dicho autobús. Siempre lo hacía en el último recorrido. Subía en el cruce y no pronunciaba palabra alguna. Esto en un principio era algo normal, pero el temor de los choferes se apoderaba cuando lo veían por el espejo retrovisor y veían que en la espalda se le veían todos los disparos que le habían propinado. Él se sentaba en el último asiento y cuando llegaba al lugar donde lo mataron, tocaba el timbre y se bajaba. Muchos de estos choferes tenían pánico de agarrar el último turno. Así pasó muchísimo tiempo de que el Gringo se les aparecía con frecuencia. Y no solo se les aparecía a los choferes de los autobuses, sino que también a cualquiera que circulara de noche, motos y autos. Él les hacía señas para que lo acercasen al lugar donde murió. No hacía nada, no era malo ni nada por el estilo. Él tan solo quería que lo lleven a donde él falleció. Esta historia tiene lugar en Asunción, Paraguay, en el año 1985, en el barrio Santa María. Marta Cáceres trabajaba en la planta de Pepsi, sobre la avenida Madame Lynch. Ella vivía en Trinidad. Al salir de la planta siempre tomaba la línea 18. Caminaba hasta el cementerio del Este para esperarlo. Una noche mientras esperaba, un hombre estaba en el mismo lugar, también esperando. Cuando vio acercarse el autobús, ella le hizo la parada y subió. También detrás de ella subió aquel hombre. No habían muchos pasajeros, y a medida que iba avanzando en su trayecto, la gente comenzó a bajar, hasta que finalmente solo quedaron ella y aquel extraño. Dice que en un momento, este hombre se le acercó, y le preguntó si conocía el hospital de Lips, a lo que ella le respondió que sí. Así que aquel hombre le pidió que le avisara cuando estaban por llegar. Marta le dijo que ella también se bajaría enfrente del hospital, y así pasaron unos minutos y cuando llegaron, ella tocó el timbre y ambos se bajaron. El hombre le agradeció, le dijo que se llamaba Miguel, y le pasó la mano. Marta dice que sintió que tenía la mano muy fría, pero le restó importancia. Al día siguiente, a la misma hora en que ella esperaba el autobús, Miguel también estaba, y este se acercó y la saludó. Ella le preguntó que dónde trabajaba, y él respondió que en una ferretería cerca del cementerio. «Ah, sí, yo conozco esa ferretería», le dijo Marta. Subieron al autobús y se sentaron juntos. Llegaron hasta el hospital, se bajaron una vez más ahí y se despidieron. A Marta le cayó muy bien Miguel. Pasaron los días y se hicieron muy buenos amigos. El chofer de la línea 18 siempre era el mismo, e iba acompañado de su hijo,
Pero de un día a otro, Miguel ya no apareció. Entonces el chofer le preguntó a Marta con quién hablaba siempre. Ella, sorprendida, le contestó que con un amigo, pero que esa semana no había aparecido. Marta se preocupó y fue hasta la ferretería a preguntar por él. Cuando llegó, la atendió el dueño y ella le preguntó por Miguel. El dueño, ante esto, se sorprendió y le contestó que él había fallecido hace 6 meses. Cuando escuchó aquello, a Marta se le erizó la piel. ¿Pero cómo puede ser? Si viaja conmigo todos los días en el colectivo. Eso le dijo. Entonces, el dueño de la ferretería le contó cómo había fallecido. Miguel trabajaba hacía años con él. Tenía una moto. Y un día, cuando salió del trabajo e iba hasta su casa, fue atropellado. Y el conductor se dio a la fuga. Nunca supieron quién lo mató. Marta no podía salir de su asombro. Comenta que un día, estando en la parada, al subir al autobús, le preguntó al chofer si conocía al hombre que subía con ella todas las noches. Y este le dijo: ¿qué hombre? Si siempre te subes sola. El hijo del chofer, un adolescente, también le dijo que nunca vieron a nadie con ella. Hasta pensaban que estaba loca porque hablaba sola. Ahí Marta logró comprender todo. Cada vez que subía al autobús, ella pagaba su pasaje, pero nunca vio a Miguel hacerlo. Tampoco escuchaba el sonido del molinete cuando él pasaba. Esa noche no concilió el sueño, y la noche siguiente, cuando subió al autobús y se sentó, el chofer ya estaba solo. Su hijo no estaba. Y de repente, ella sintió un escalofrío. Y de la nada, a su lado desapareció Miguel. Ella casi gritó, pero él le dijo: no te asustes, no te voy a hacer nada. Solo quiero pedirte una cosa. Este chofer me atropelló y me mató. No se quedó a auxiliarme. Si se quedaba, yo estaría aún con vida. Vine a hacerle pagar por lo que me hizo. Te pido que te bajes aquí y que reces por mí. Y sobre todo, gracias por tu amistad. Luego de decirle eso, ella le prometió que rezaría por él, y se bajó en la autopista esperando otro bus. Y el colectivo de la línea 18 terminó chocando en las vías del tren en el kilómetro 9. Volcó. Algunos testigos dijeron haber visto a alguien más en el colectivo. Media hora después del accidente, Marta pasó por el lugar y vio lo que había ocurrido. Sabía que Miguel había hecho justicia con aquel chofer. Desde ese momento ella rezó y sigue rezando por el alma de Miguel. Ella dice que desde aquel día nunca más se le apareció. Él solo vino a buscar justicia y así poder descansar en paz.